La felicidad es algo interior, no es asunto de fuera. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su programa Solo por Hoy, se presenta WRM y hoy me acompañan en cabina dos compañeras y el Vladi alias el Rocco. ¿Cómo estás, Abby? Primeramente te saludo a ti. Hola, ¿qué tal, Memo? Muy bien, gracias. Presento también a mi mano derecha, mi compañera doctora Atzin. ¿Cómo estás? Hola, Memo, bien, gracias por invitarme. Y pues como ya había dicho, tenemos aquí a mi compañero enfermero Rocco alias el Vladi, o es al revés, ¿no? Al revés. Ok. Bueno, el tema de la semana pasada hablamos de asertividad y esta semana vamos a hablar de un tema más picosón que es la vergüenza y la culpa. Y empiezo con esta introducción. ¿Alguna vez les ha pasado que ustedes van caminando por la calle y se tropiezan a tal punto de caer en una calle muy transitada y hay mucha gente y así como te caes, te paras como de rayo porque te avergüenza que los demás te vean y te vas caminando rapidísimo para evitar las miradas y las risas de la demás gente? ¿Les ha pasado esto, compañeros? Sí, a mí sí, pero bueno, a mí me pasó en la secundaria que íbamos pasando por yo estaba en primero y íbamos pasando por los salones de tercero y pues para colmo había un chavo que me gustaba ahí, ¿no? Todavía no daban el timbre para entrar a los salones y yo iba pasando con mi amigo por ahí. Ya íbamos corriendo porque ya justo acababan de dar el timbre. Ya íbamos corriendo y había como una zanjita, no sé, una rayita así abierta. ¿Y qué te dijeron? ¿Actúa normal? No, yo pienso que duré igual en caerme que lo que me levanté del nervio, de la vergüenza, porque yo sabía que estaba ahí esa persona que me gustaba y no, cuando ya llegué al salón fue como que qué pena, no. Duré todo el día con la pena y de pensar que me habían visto. Fue el inconsciente porque ella había escuchado en su pasado que a él le gustaban las arrastradas. Dijo, entonces me voy a dejar caer enfrente de él. Me aviento. De aquí soy. No, pero sí fue muy, muy penoso. ¿Les ha pasado también que vas caminando por la calle y te encuentras una persona que tenías años de no verla y la saludas de, ¿qué onda, Daniel? ¿Cómo estás? No, güey, me llamo Pedro. Ah, sí, Pedro, perdón, discúlpame. Y ya después de que te dejas de ver con esta persona y ya vas caminando en la calle, empiezas a, güey, no mames, qué pendejo, güey, ¿cómo pude haberme confundido? Te empiezas a culpar a ti mismo. ¿Les ha pasado esto? No. Ah, entonces soy el único pendejo yo. Ah, bueno, perfecto. Pues no, pero a mí no. Bueno. Ok, a mí se me ha pasado. Y empiezas todo el día con el lapsus de ¿por qué le dije así? ¿En cuál de los dos casos es vergüenza y en cuál es culpa, desde su punto de vista? Para mí, la vergüenza es cuando te caes porque es algo como que no planeas, o sea, de repente llega. Y la culpa es cuando cambias el nombre porque pues básicamente tú ya tienes el conocimiento de quién es esa persona y, o sea, es como algo que debíamos recordar, pero no sé, te va la onda. Entonces ahí yo sentiría culpa. Ok, ¿ustedes qué piensan, Vladi? Sí, como acaba de decir Otsin, vergüenza a que te vean las personas al caerse, ¿no? De las risas y todo eso. Y culpa a confundir a una persona que según ya conocías con alguien más, ¿no? O eso que no sé si le has pasado que saluda a una persona creyendo que la conocen y en realidad ni lo saludan, o sea, no reciben lo mismo saludo. ¿Por qué? Porque te equivocaste. Eso también. Bueno, a mí de parte me da mucha vergüenza. Entendamos entonces que la vergüenza surge de la desaprobación de los demás y que requiere de la presencia real o imaginaria de los otros. Entonces la vergüenza depende de las demás personas. Asimismo, la vergüenza viene desencadenada de no completar metas o estándares que quieren las demás personas. ¿Les ha pasado que no somos lo que las demás personas quieren que seamos? Esto pasa mucho regularmente cuando no sé, en una actividad deportiva, en una competencia, no damos los resultados esperados por las demás personas. Me pasa mucho, por ejemplo, a mí que voy los viernes a ver al Atlas al Estadio Jalisco, que por ejemplo si el delantero no mete el gol,
toda la gente lo pendeja. Y supongo que esta persona se ha de estar muriendo de vergüenza por haber fallado. Entonces la vergüenza es más una cuestión externa. Asimismo, deriva de la percepción por parte de la persona de un fallo relacionado, incontrolable, por ejemplo, la falta de habilidad, como lo comentaba ahorita, acerca de la falta de habilidad que a veces luego los futbolistas, o por error o por la presión, imagínense toda la gente que los está viendo. Entonces imagínense, así aquí estamos un poquito nerviosos y nos escuchan 10 personas, entonces pues imagínense. ¿Qué ejemplos me pueden dar? ¿Qué cosas les avergüenzan a ustedes como persona? Bueno, a mí, por ejemplo, en el ámbito de la medicina, o sea, a mí me avergüenza muchísimo estar como junto a otros colegas médicos y no alcanzar como, no sé, por ejemplo, pensando cuando estamos viendo un paciente que no logramos como el diagnóstico, a mí me da vergüenza como quedarme atrás en el seguimiento del paciente, ¿me entiendes? O sea, no alcanzar como el nivel que llevan mis demás compañeros y, o sea, no cumplir como ese requisito de poder hacer un diagnóstico. No sé si me voy a entender. Uh-huh. Sí, bueno, yo que soy algo parecido a tu ambiente laboral, eso de no poder lograr algo, sí como que da poco vergüenza, que quieres estar como al mismo nivel de los demás y a lo mejor no estás a la misma capacidad o los mismos conocimientos y sí, te da cierta vergüenza que te pregunten algo y que desconozcas, ¿no? Bueno, eso a mí, en mi parte sí me da mucha vergüenza no saber algo. A ver, pero entendamos un punto. O sea, esas personas que saben más que tú, en algún momento estuvieron pendejos, claro, igual que uno, ¿no? Sí, o sea, claro, no es como que, ay, no mames, nací siendo médico, cirujano y neurólogo. O sea, lo fueron aprendiendo. O sea, es como, por ejemplo, yo que me dedicaba a esto de las adicciones y lo hablaba con el director de la clínica donde trabajo el fin de semana, el sábado, donde yo cuando empecé esto, yo no sabía ni papa, no me sabía manejar de muchas maneras y como fueron pasando los años, hoy puedo decir cosas que me tardaba en resolver en días, hoy lo puedo resolver en 5 minutos. ¿Por qué? Porque ya tienes una experiencia. Pero precisamente si hablamos que la vergüenza es quedar bien con las demás personas, o sea, no nos ponemos a ver que a lo mejor como nosotros como personas no estamos preparados aún, pero sí nos interesa mucho la retroalimentación o la opinión de las demás personas. Sí, claro, o sea, la cosa es que, o sea, la vergüenza te da porque se supone que van como, por ejemplo, en un mismo nivel y que ves que alguien se está adelantando, o sea, claro que no está en ti, hay personas que aprenden diferente, hay personas que aprenden más lento, hay personas que se les pega rapidísimo, o sea, pero en cuanto a quedar bien con los demás, ahí es cuando entra la vergüenza, o sea, no tanto como en ti queda, sino como te ves ante los demás chiquito y te da vergüenza. Correcto. ¿Algún otro ejemplo de vergüenza? Algo que les dé vergüenza en su vida. Pues, por ejemplo, a mí no hay algo así en específico que me dé vergüenza, sino, o sea, son varias cositas, como lo dicen, ¿no? Porque en el transcurso de la vida, pues sabemos que las personas opinan de diferente manera o que ven las cosas de diferente manera como nosotros las vemos. Y, por ejemplo, a mí, pues algo que me da vergüenza es cuando, por ejemplo, si hablo delante de mucha gente y luego ya después ya dejo de hablar y me pongo a pensar, chin, dije esto, o sea, y no debí de haberlo dicho o ni siquiera encajaba y yo lo saqué, ¿no? O sea, te pones a pensar en lo que dijiste y te das cuenta de que no dijiste a lo mejor lo correcto, o no es que no era lo correcto ante los ojos de los demás o en sí lo correcto, pero pues te da pena porque, pues no sé, es tu idea, tú crees que no está bien ante los demás, una vergüenza de haber dicho algo que no iba. Te equivocaste, una equivocación. Pero volvemos a lo mismo. Sí. Depende mucho de lo que la demás gente diga. Es algo que me pasaba mucho a mí, por ejemplo, cuando andaba en la actividad del alcoholismo. Si yo iba a una fiesta, me ponía pedo, al otro día me recriminaba a mí mismo qué chingados le había dicho a los demás. O sea, me sentía avergonzado por cosas que ni siquiera sabía si habían pasado o no habían pasado. Me acuerdo que yo le tenía que marcar a las personas con las que había ido a la fiesta y preguntarle, güey, no dije nada. No, güey, andaba súper buen pedo. De repente te quedaste dormido y la chingada. Pero imagínense, siempre depende de lo que dirán las demás personas. Hay algo que pasa bien curioso. Por ejemplo, nosotros que nos dedicamos al área clínica en tratamiento de adicciones, siempre, casi siempre que llega una persona,
¿Cuál es la problemática? Es que mi hijo está consumiendo marihuana. Y ya después de que empiezas a tratar a su hijo y empiezas a llevar un proceso con él, te das cuenta que la marihuana era el menor de sus problemas, ¿no? Se estaba metiendo cristal, se estaba metiendo heroína, se estaba metiendo LSD, se estaba metiendo etcétera, ¿no? Pero ¿por qué siempre es como para los hijos más fácil decir a los papás, ¿sabes qué? Lo que estoy consumiendo es marihuana? ¿Por qué? Porque ante la sociedad la marihuana no es algo no es agravante. Es algo que pueden como aceptar. Es como si fumaran tabaco. O sea, yo lo veo de esa forma. Si alguien me dijera, ¿sabes qué? Estoy consumiendo marihuana, yo lo tomaría como algo ligero, no se me haría como una problemática como para venir a internar. Nada, para mí no sería algo extravagante que estuviera consumiendo marihuana. Pero yo creo que siempre lo dicen para amortiguar. Sí, como que se minimizan la adicción, ¿no? Exacto, para amortiguar lo que traen dentro o las demás cosas que están ocultando. Hay familias que me toca ver que llegan con su paciente y me dicen, es que mi paciente no está tan mal, sí toma a diario pero no se droga, o sea, como si el alcoholismo no fuera algo tan malo. Moralizamos precisamente la enfermedad. Pasa muy seguido también que hay madres de familia que se avergüenzan precisamente de que su hijo sea adicto a pesar de que es una enfermedad primaria. ¿A qué voy con esto? Es un ejemplo que hemos dado varias veces, por ejemplo, de una madre que se encuentra a otra madre en la calle y le pregunta, ¿cómo está tu hijo? Pues bien, le dio cáncer, pero ya iba. ¿Cómo que le dio cáncer, pobrecito? Y sientes lástima, sinceramente sientes lástima por esta persona. Más que empatía, es una lástima. Y ojalá esté bien y voy a rezar por él y Dios está con ustedes y van a salir de esta y bla, 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 ¿no? Y si al otro le preguntaría, ¿cómo está tu hijo? No, pues mi hijo es alcohólico. Ay, muchacho borro y necio, seguramente ha de andar robando, porque siguió ese camino. Ambos son enfermedades, nada más que una la vemos como un capricho y la otra la vemos como algo muy grave, como algo que te puede matar, cuando ambas te pueden matar, ¿sí? Nada más que una la moralizamos, no vemos alcoholismo y la drogadicción con la magnitud que deberían de tener. Aparte venimos arrastrando ideas insignificantes de la familia, por ejemplo, a nosotros que nos toca ver, con esto no quiero como catalogar a un tipo de personas, pero sí me ha tocado ver que muchas personas que son homosexuales sufren adicción. ¿Por qué? Porque vienen de hogares rígidos con una idea antigua donde en mi casa yo no quiero ningún maricón y yo no quiero que se anden besando los hombres con los hombres. O sea, venimos arrastrando ideas del pasado y precisamente el alcohol se vuelve el medicamento para que esta persona pueda salir del closet o sea la persona que quiera ser. ¿Por qué? Porque nadie lo apoya a salir de ahí. Son personas que vienen con una represión mental precisamente de sus instintos y de lo que ellos quieren. Porque crecemos con ese tipo de ideas, precisamente que yo no quiero gays en mi casa, yo no quiero alcohólicos en mi casa. O sea, crecemos con esta idea, por ejemplo, cuando lo hablaba el otro día Nego, precisamente esta idea de si tú no estudias no vas a ser alguien en la vida. O sea, ideas que venimos arrastrando ya de los tiempos de la revolución y que seguimos muy aferrados a esto. ¿Qué piensan acerca de esto? Bueno, sí, volviendo al tema de que las personas comienzan como en el mundo de las adicciones, es como su manera de salir de la realidad, o sea, porque los lleva como a su propio mundo que ellos como logran crear, y es como, para mí es como la manera que tienen de salirse de esta realidad en la que la están pasando mal, pero sin embargo hay muchísimas personas que, pues como tú lo dices, o sea, que tienen algunas adicciones como el alcohol, el tabaco, algunos tipos de sustancias y logran hacer cosas, o sea, ¿cómo lo puedo decir? O sea, cosas que probablemente una persona que no las usa no los logra y esto, ay no, es que no sé cómo. Es que más bien ahí ya entra el hecho de utilizar algo más para hacer cosas que no hacemos en nuestro sano juicio, ¿no? A veces sí utilizan, pues no sé, drogas, el alcohol para sentirse bien de momento, pero ya saben que después de que se pase el efecto, pues van a volver a la realidad. Pero después también se dan cuenta de que eso los
los hace hacer cosas que no se animarían a hacer estando bien sin consumirlas, ¿no? Claro. Hay otra cosa también, muy dado de la vergüenza, los defectos físicos de una persona. O soy muy gordo, o soy muy alto, o soy muy chaparro, o estoy muy güero, o estoy muy moreno. Las personas no se sienten a gusto como son realmente. O sea, siempre le estás buscando un defecto. Lo hablaba en clínica con los pacientes que atiendo a nivel grupal, que una problemática muy dada de los hombres y algo que discute el hombre neurótico es, por ejemplo, la discusión muy machista de quién tiene el miembro más grande, ¿no? No, es que a mí me cuelga esa madre y que no sé qué. O sea, es la discusión mucho de los hombres, pero al fin de cuentas es una tontería. Para un hombre, le quieres pegar en el ego como mujer, dile que tiene el miembro chico y lo haces pedazos al cabrón. Pero volvemos a lo mismo, siempre es la expectativa de qué dirán las demás personas en este sentido de la vergüenza. Es por ejemplo, el hombre que es impotente o es precoz. O sea, una persona que no tiene una erección, un hombre que no tiene una erección previo al acto sexual, porque los hombres somos así, el hombre le amenaza a la mujer antes de verla y no, y vas a ver, y no te la vas a acabar, y no, y te voy a dejar satisfecha y no sé qué, y a la hora de la hora el cabrón ni siquiera se le levanta el amigo, ¿no? Y ya no falta el paro de, pues sí, es que tengo problemas en el trabajo y el estrés. Sí, el estrés, y es que tú no sabes. El mejor amigo el estrés. Experiencia. Pero, o también de no, yo ahí te voy a dejar súper satisfecha y que no sé qué, y apenas metes al amigo ahí y a los 10 minutos, digo menos de los 10, no, bueno, fuera que dura 10 minutos, al 5 minutotes. No, ni a los 5, apenas acabas de entrar y ya sientes que te acalambras como Bambi. Entonces, precisamente es esto. No es más tu idea lo imaginario que realmente lo que estás entregando. O sea, estás más preocupado porque esta persona quede satisfecha que realmente de tus problemas. Porque no te pones a ver realmente por qué no tienes una erección o por qué eres precoz o por qué tienes eyaculaciones precoces. Estás más interesado en quedar bien con la persona y al fin de cuentas eso te avergüenza. Otra cosa que también nos avergüenza mucho son cosas que ni siquiera nosotros podemos controlar. Es como el niño que nace a lo mejor con un bracito más chiquito que el otro y sientes vergüenza porque todos los demás niños pues son diferentes. O por ejemplo a mí me pasaba mucho cuando estaba en la secundaria que me empezó a salir el acné y eso me avergonzaba, pero eran cosas que yo no podía controlar. Me decía un doctor que era por lo que lo comía, otro que por la edad y otro que por la falta de relaciones sexuales y otro por esto y otro. Todo hice y todavía a mis 27 años sigo teniendo espinillas, pero hoy digo, pues bueno, cabrón, pues ya, vale madre de todos modos, ¿no? Pero sí nos preocupan mucho las cuestiones físicas. Queremos agradar a las demás personas. Hay gente que chingo, mi madre se ve en el espejo y dice, guácala, qué pedo. Sí, claro. Es que es el papel que hace la sociedad, o sea, es la presión que te hace la sociedad. A mí en mi consultorio me pasa mucho que llegan personas que desde que las veo lejos digo, no, está hermosa, una niña súper bonita, con un cuerpazo, y llegan súper acomplejadas, oye, es que no me gusta esto. Yo le digo, es que no se te ve, no tienes nada malo, no, es que... Y ella solamente se preocupa por ella, o sea, ella no voltea para atrás y se da cuenta que de verdad hay cosas que son importantes. Ella solamente se preocupa por lo que en ella se ve, que para mí son como cosas súper mínimas, pero para ella es como el fin del mundo, ¿sabes? Y es por la presión, es porque se la pasa viendo... Se la pasa comparándose con otras personas, o sea, diciendo, mira, yo por qué no estoy así, yo por qué esto, pero digo, no te falta nada, estás súper bonita, o sea, tienes, todo te funciona, no estás enferma, o sea, no entiendo por qué, o sea, ¿por qué quieres más? Precisamente cuando una persona no cree que cumple los estándares de otra persona, se enferma. Uh-huh. Es, por ejemplo, al adolescente, y es algo que a mí me pasó, y no sé si les ha pasado a ustedes o les pasó en algún momento, cuando a mí me dejaba una novia, yo me echaba la culpa a mí mismo de, güey, pues es que tú, cabrón, no eres lo suficientemente guapo, y todavía la autoestima se me iba más a la chingada. ¿Por qué? Porque precisamente yo sentía que esa persona no quería estar conmigo, porque yo no era lo suficientemente hombre para esa persona. ¿Sí? Te enfermas. ¿Y esto qué pasa? Pues al decir, bueno, ¿para qué sigo viviendo si al fin de cuentas no soy
pues lo que los demás esperan, ¿no? O te deprimes, o luego ya andas pensando en suicidarte, o luego ya tienes una bulimia, luego ya tienes una anorexia. Precisamente porque te crees que no estás al nivel de las demás personas, ¿sí? Otra cosa también que nos avergüenza es mucho, por ejemplo, la cuestión de hablar en público, como lo comentaba Abby. Porque hay personas que les preocupa tanto hablar en público. Es que es como el miedo, ¿no? El miedo a equivocarnos, nos enfocamos tanto en eso que a veces pasa que vamos a hablar de un tema y sabemos que lo sabemos, bueno, vaya la redundancia, lo sabemos muy bien, lo dominamos muy bien, pero el miedo hace que realmente cuando estamos ahí expresándonos, pues nos desviemos o digamos cosas que no van. O que dudas de lo que sabes. Pero ahí les voy a dar, te voy a dar la contra y no es por aquí, esto no es discusión. Pero sí siento que si una persona está muy segura de lo que sabe, no dudas. Porque el miedo, ¿qué es el miedo? Esto lo vamos a tratar en el programa de miedo, pero les doy una probadita de esto. El miedo es una alarma que nos dice que no estamos preparados para cierta situación. Es, por ejemplo, cuando vamos a presentar un examen y previo al examen sientes miedo. Sientes miedo porque no estudiaste. Realmente, yo cuando no estudiaba para un examen, en el momento del examen estaba con una mano en el rosario y con otra checando el examen de otro compañero. ¿Por qué? Porque no estaba preparado para dicha situación. Pero cuando yo estudiaba bien para un examen, llegaba y échenme el examen y ahorita me lo como el cabrón. Pero sí siento que el miedo es como una alarma que nos dice no estás preparado para cierta situación o no estás listo. No estás lo suficientemente preparado. A lo mejor te sientes preparado, pero a lo mejor el mismo cuerpo te está alarmando de decirte no, te falta todavía prepararte más. Algo que también nos pasa y nos avergüenza mucho es, por ejemplo, el área académica. No sé si les pasaba de niño, a mí mi papá me decía, la única responsabilidad que tú tienes en la casa es estudiar. Entonces lo único que se te pide es que traigas buenas calificaciones a la casa. Pero, si yo sacaba malas calificaciones, brincaba de la vergüenza a la culpa. Primero me avergonzaba de saber que mis demás compañeros sí habían sacado buenas calificaciones. Me avergonzaba con el profesor. Me avergonzaba con mis papás, aparte del miedo de que la putiza que me iban a dar llegando a mi casa. Pero pasaba de la vergüenza a la culpa. ¿En qué momento? En el momento que yo sabía que era mi culpa no haber estudiado y no haberme preparado lo suficiente. ¿Y cómo te das cuenta de que una persona se siente culpable? Cuando empieza a inventar mamadas. Yo llegaba con mi mamá, pues es que todos reprobamos, pinche profesor culero, hasta los que son listos reprobó. No, es que ese profesor me tiene idea, como no le caigo bien, me reprobó. Pero eso no es cierto. Y pasamos precisamente a la culpa. ¿Y qué es la culpa? Es una emoción privada que surge de la misma desaprobación y no requiere observación de externos. Es este duelo que tenemos nosotros mismos entre nuestro instinto y nuestra moralidad. Es algo interno, ¿sí? Cuando el fallo es interno, cuando no estás bien preparado, es un fallo interno, precisamente la culpa. ¿Qué cosas los han llevado a ustedes a sentir culpa? En mi caso, no lograr algo. Como lo acabas de decir, proponerte algo que luchas y estás ahí constantemente, ¿no? Y de repente no lo logras, sientas esa culpa de ¿por qué no? ¿Por qué no lo logré? ¿Qué hice mal? Te empiezas a cuestionar de muchas cosas que quizás no deberías o solamente deberías de haberte enfocado un poquito más, pero no lograrlo, sientes esa culpa de ¿por qué no? Y suele pasar en muchos casos, principalmente en lo académico, ¿no? En la escuela, no aprobar algo, no esperar lo que realmente querías, eso te lleva a la culpa. En mi caso sí me pasaba, que según yo me preparaba y me sentía que lo podía hacer, y de repente resulta que no. Eso me traía una culpa que realmente me llegaba al punto hasta querer desertar de todo.
La culpa es este duelo entre el ello y el superyo. Para las personas que nos están escuchando y no sepan de psicología, o para los que sepan de psicología, ay, es que este güey explica muy pendejos. Pues sí, lo estoy explicando para todo tipo de personas. El ello es, por un lado, el ego, que precisamente es, lo podemos decir como los instintos que tienen las personas, y es lo que alimenta nuestros defectos de carácter, la ira, la gula, la avaricia, la vanidad, la lujuria, etc. Esto es por este lado del ello, mientras que el superyo son todas estas construcciones morales que hemos tenido durante el largo de la vida, como la religión, la educación primaria, la educación de los padres, todo lo que se nos dice que está bien en esta vida, la constitución, etc. ¿Sí? Entonces este duelo entre mi instinto y lo moral. Es, por ejemplo, me gusta mucho esa chava. Sí, pero esa chava tiene novio. Me vale madre, me gusta. O sea, ya es el duelo entre mi instinto y lo que moralmente está bien y está mal. No puedo yo andar con esa mujer, ¿sí? A mí me pasó en una ocasión que para un cumpleaños mío me fui de parranda desde que se cumplían, pues ya a las 12 de la noche. Ya estaba festejando mi cumpleaños. Yo soy del 16 de octubre, por si alguien me quiere regalar algo, ese día cumpleaños. Cuando me voy de pachanga y regreso al otro día, ese día no fui a la escuela, no recuerdo, estaba en mi casa, supongo que era un fin de semana y no me tocaba trabajar. Me habla la que era mi novia en turno, una mujer con la que duré 5 años, y me dice: oye, ¿sabes qué? Vamos a festejar. Le digo: ¿sabes qué? Me siento muy mal, duele la cabeza, estoy desvelado, ando bien crudo. Bueno, me acuerdo que ella llegó a mi casa con una canastita y unos globos y unos peluchitos. Y lo primero que se me salió, ni siquiera, o sea, no hubo un filtro, nada más lo dije: ¿por qué gastas el dinero en pendejadas? Jamás le he puesto la mano encima a una mujer. Pero si yo lo hubiera pegado, yo creo que hubiera ayudado menos de lo que ella lloró ese día. ¿Por qué? Porque yo no me puse a pensar la situación, lo que ella tuvo que hacer para conseguir el dinero, para comprar esas cosas. O sea, ella estaba llorando, bueno, también exageró, estaba llorando a punto de privarse. Pero yo me sentía muy culpable, bastante culpable. ¿Por qué? Porque mi defecto de carácter, mi indiferencia, no ya me llevó a pensar en una cuestión moral, en una cuestión de respeto, y eso me hace sentir extremadamente culpable. Hay veces que nos sentimos muy culpables y queremos vivir así, si es que a eso le podemos llamar vida. Hace unos días fui al cine a ver la película de Ted Bundy. Para las personas que no sepan quién es Ted Bundy, no los voy a spoilear, vayan a ver la película con Zac Efron y Lily Collins, es buena. Digo, la historia no te habla más que de la vida de este cabrón, que Ted Bundy fue un asesino en Estados Unidos muy conocido, porque era, pues dentro de lo que cabe, por lo que dicen algunas personas, era una persona pues con carisma, manipulador, galán. Entonces pues nadie le creía que era un asesino, ¿no? En esta película te hablan de cómo este cabrón Ted Bundy conoce a una mujer, Elizabeth, interpretado por Lily Collins, y ella en su papel pues se enamora de él. Ella era una mujer con una hija y ese cabrón empieza a vivir con ella y muy felices y muy bonita relación, digo, hasta donde se alcanzaba a ver, ¿no? Pero un día él se sale y ella empieza a sospechar, como no sé, y de repente ya llega él a la casa y luego llega la policía y se lo llevan y lo detienen y lo culpan de asesinato. Durante esta película te hacen ver el sufrimiento que ella tiene, pero te hacen creer como que el sufrimiento que ella tiene es producto de una codependencia porque él está encerrado. Cosa que como va avanzando la película te das dando cuenta que no es así. Ella se sentía culpable porque había llevado a la cárcel a este hombre. Ella fue la que le había avisado a los policías de él. Pero como avanzaban los juicios no le sacaban la verdad a este hombre. O sea, él se negaba completamente a ser culpable. Entonces dentro de la duda de ella era, bueno, y si no es culpable yo ya lo metí a la cárcel. Se sentía extremadamente culpable. Pasaron muchos años después. Hay una escena donde ella va a visitarlo a la cárcel y le dice: Ted, por favor, admite que tú hiciste esto. No, es que yo no hice nada, no sé de qué estás hablando. Por favor, dime, platícame, ¿cómo fue que mataste a la muchacha esa que encontraron decapitada? No, es que yo no hice. Y por favor, libérame de esta culpa que me está comiendo. La mujer se veía, digo, o sea, en la interpretación se veía delgada y la verdad se veía bien madreada la pobre. Pero
él empieza a hacer, ya ven cómo son las cárceles de Estados Unidos, que hay un cristal y agarras tu telefonito y están hablando, ¿no? Así muy de película. Entonces este hombre lo que empieza a hacer, interpretado por Zac Efron, que cosa curiosa, digo nada más como un comentario, el cabrón sale enseñando las nalgas y se me hizo muy raro. Yo iba acompañado de una prima y un cabrón estaba a un lado sentado mío con su novia. Digo, supongo que era su novia porque están muy abrazados y beso y beso, y al momento que salieron las nalgas de este cabrón, el vato le hizo, ay cabrón, y como que suspiró. Entonces, amiga, si nos estás escuchando, pues no es un él, es un ella posiblemente, este cabrón, ¿no? Bueno, regresando al tema. Este hombre empieza a hacer como con el aliento, empieza como a empañar el vidrio que les comento, y él anota la palabra motosierra. Con eso, ella sabía que él sí era culpable. Él de alguna manera estaba aceptando precisamente su delito, y ella pudo descansar cuando se liberó de esta culpa. Ah, claro, es que yo creo que no hay culpa más grande que la que sientes cuando no solo te estás dañando como a ti, sino que sientes que como que estás dañando a alguien más, ¿sabes? Entonces, no he visto la película, pero imagino que, o sea, que ella sentía esto por el miedo de que no solamente, o sea, no era como arruinar su vida, era arruinar la vida de alguien y no estar segura de estar haciendo lo correcto, ¿sabes? Aparte este cabrón era un extremadamente manipulador. Digo, en la película pues ves la actuación de Zac Efron, pero al final ves los videos reales de la vida de este güey. Y sí, digo, sí te hacía dudar. O sea, sí tenía, digo, Zac Efron, pues, por muy bien que interprete este caso, este papel, pues no se ve tan maniático al cabrón. Y pues ya viene uno con la experiencia de verlo bailar el cabrón en High School Musical. Entonces dices, güey, ese güey no mataría a nadie, ¿no? Pero ya que ves el video de realmente este vato, el vato sí tenía cara de maniático, así medio rarón. Pero volvemos al punto. Lo que estaba matando a esta mujer era precisamente la culpa. Hay otra película que les recomiendo mucho que se llama El Maquinista, interpretada por Christian Bale. Habla de un hombre, digo, no se las quiero spoilear, pero habla de un hombre muy delgado. O sea, es una interpretación. De hecho, Christian Bale, no sé si se llevó un premio, pero si no se lo llevó, debería de habérselo llevado, porque sale extremadamente delgado. O sea, se ve súper madreado el cabrón. O sea, después de haberlo visto súper mamado en Batman y luego verlo bien madreado en El Maquinista, y dije, güey, qué pedo. Se ve muy delgado, pero precisamente por la culpa. Esta persona estaba cargando un episodio traumático en su vida, donde él había atropellado en un accidente de carro a un niño, y esto le estaba haciendo ya traer hasta alucinaciones psicóticas. Hasta que su misma cabeza se empieza a hacer una catarsis y le recuerda cómo fue el episodio y cómo fue que pasó todo. Él va y se entrega a la policía, y hasta que por fin se entrega a la policía, él puede volver a dormir, se libera de esta culpa. Hay gente que vive mucha culpa. A mí me toca ver, por ejemplo, en el área clínica, cuando llegan familias de pacientes, que la mamá se echa la culpa de que su muchacho sea drogadicto, como si ella lo hubiera forzado al cabrón con una pistola en la cabeza. Sí, ándale, drógate, cabrón. Cuando no es así. Sí hay un factor familiar y sí hay un factor genético, pero digo, es muy raro, y sí existen casos, pero es muy raro el caso donde los papás obligan a los hijos a drogarse. Que se ve estos casos medios aislados donde el papá hasta llevan a los hijos con prostitutas al cumplir 18 años, pero bueno, son ideas todavía medias de rancho que existen en el mundo. ¿Pero ustedes qué piensan de esto? Bueno, así como lo mencionas, ¿no? Se sienten culpables a veces por lo que vivieron de chiquitos, por lo que a lo mejor los incitaron o a lo que lo llevaron a hacer ciertas cosas. Pero también yo pienso que ya ahí está en la persona, ¿no? Hay quienes están expuestos a ese tipo de cosas, de que, por ejemplo, mi papá decía que su papá también le compraba su refresquito cuando estaba chiquito y lo llevaba a las cantinitas, ¿no? Y ahí andaban mujeres y todo, y él percibía eso, mas sin embargo nunca se fue por ese camino. Él dijo, yo no quiero hacer así, voy a hacer las cosas diferentes. O sea, ya está en la persona el querer ser mejor o quedarte ahí y ser peor. Ya es la decisión de cada quien, ¿no? Ahí no es de que fue mi culpa, fue tu culpa. A lo mejor sí, hay cosas que te llevaron o que se te puede justificar de cierta manera hacer así, pero también ya está en tu decisión querer hacerlo o no. Claro. Otra también es explicar entonces de dónde viene la vergüenza y de dónde viene la culpa.
Les voy a poner un caso, algo que he visto frecuentemente y lo he visto hasta en mi familia. El típico caso de la mujer que sale embarazada fuera del matrimonio. Regularmente en las clases sociales está mal visto esto. ¿Cómo vas a tener un hijo bastardo fuera del matrimonio? No. Te me casas. Y ahí andan casando con la hija con un cabrón que ni conocen bien y que la hija ni ama. ¿Qué va a pasar al fin de cuentas? O se vuelve una relación insana, tóxica, o al fin de cuentas se acaban divorciando. Pero luego esto trae otras ideas de esas erróneas de la familia, muy de rancho, que en mi casa nadie se va a divorciar. ¿Por qué? Porque el divorcio implica un fracaso. Entonces, y esto trae todavía algo aparte. ¿Cómo mi hija va a ser una madre soltera? Y ahí anda la pobre muchacha buscando otro cabrón que la quiera con sus becerros. Hasta las mamás andan ahí buscándoles prospectos. Exacto. Y luego anda la pobre. ¿Y qué pasa? Sigues dándole vuelta en la misma llanta de la carreta. Y te agarras otro igual de pendejo. Y luego ya para amarrarlo la mujer le tienen otro hijo. Y al rato se llenan de hijos de un chingo de cabrones. ¿Por qué? Por precisamente estas ideas que venimos arrastrando. Hoy en día yo conozco mujeres que dicen: yo quiero tener un hijo. Y le digo: güey, pero no tienes ni novio. No hay pedo, a ver el güey que me quiera hacer el favor, y yo mantengo a mi hijo sola y me vale madre. Pero antes, ¿qué esperanzas de que pasara esto? Antes era o te casas o a la chingada. Y te vieron y te tachaban como antes una madre soltera, puta, era como... Era lo peor, ¿no? Sí, no, era como... Malísimo. Las quemaban con leña verde en las plazas. O sea, ¿hasta dónde llegamos con esto, no? Pero es precisamente ideas que venimos arrastrando. Es, por ejemplo, algo que me toca ver mucho en el área clínica. Llegan los pacientes y hay trabajos como estos que se llaman 10 consecuencias, donde el paciente habla de 10 cosas aberrantes que le pasaron o el primer paso que implica una derrota. Pero me ha tocado ver luego en clínicas o anexos donde dentro de la retro que se da en AA es nada más puras mentadas de madre. Creemos que para desinflar el ego tienes que mentarle la madre cuando es diferente. La manera para poder desinflar un ego es hacerle saber a una persona precisamente el daño que se ha hecho. Por eso cuando yo le comento a una persona que va a pasar a dar retro, no es mentarle a su madre. Compártele mejor el daño que tú te has hecho, el sufrimiento que tú has tenido a raíz de esto. Eso le sirve más a una persona que una mentada de madre. Pero en AA nos encanta mentar la madre. Pues sí, cabrón, como te proyectas en el que ves de frente, le estás mentando a la madre queriéndote darle la madre a ti mismo. No, mejor compártele a esa persona que te duele. Precisamente usa tu culpa para ayudar a otras personas. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, acerca de la culpa, también clínicamente me ha tocado observar que personas que llegan, que quizás afuera no se dan cuenta de todo el mal que estaban haciendo, llegan, los encierran, su cabeza empieza a dar, empieza a girar, y lo que habéis dicho antes, pierden el sueño, están estresados y llegan contigo y te preguntan: oye, es que no puedo dormir. ¿Por qué no puedes dormir? No, pues no sé, se me va el sueño. Pero ellos mismos saben que estar pensando en todas las cosas malas que hicieron afuera, toda la culpa que llevan dentro no los deja descansar, no pueden estar en paz. Entonces, al presentar un trabajo como las 10 consecuencias, es donde realmente se liberan y es cuando se perdonan ellos mismos. ¿Por qué? Porque dan a conocer todas las cosas malas que hicieron y que quizás allá afuera no lo decían. Entonces aquí, de cierta manera, en una clínica o anexo, los libera mucho ese tipo de trabajos. Así es. Aparte de otra cosa, me acuerdo cuando yo vivía en Aguascalientes, había una muchacha que trabajaba ahí espero no me esté escuchando, trabajaba en una tienda, era una mamá soltera, y ella pues no sé si nos tiraba el pedo a mí, nos tiraba la onda a mí, a un amigo,
y nos decía que a ella le decían la culpa que porque nadie se la quería echar. Entonces, pero es precisamente algo que pasa, ¿no? Regularmente cuando una persona llega a la clínica es muy difícil que pueda aceptar sus problemas. Tanto es que si nosotros nos ponemos a ver desde que somos niños, tratamos de evadir responsabilidades para evitar la culpa. Es por ejemplo el niño cuando está chiquito, todo lo que hace va y le pide como aprobación a los papás. Hace un dibujo, mira mamá, mira qué bonito, hija, que no sé qué. O acomoda sus muñequitos, mira mamá, sí, muy bonito, hija, que no sé qué. Y luego, mira papá, ay, sí, qué bonito, chocaste el carro, pendejo. Bueno, ya cuando están grandes, ¿no? Pero siempre buscas aprobación de los demás. O es como el hombre que llega con el padrino en adicciones y le pide un consejo. Cuando tú le estás pidiendo un consejo a una persona y lo sigues y te salen mal las cosas, pues sí, pues el otro pendejo me dijo que así lo hiciera, que no sé qué. Te estás quitando tu responsabilidad. Estás cediendo la responsabilidad a alguien más. ¿Por qué? Porque le tienes miedo a la culpa. Porque no quieres ver a la culpa de frente. Como decía esta mujer, pues nadie se la quiere echar. O sea, nadie quiere cargar con esa culpa. ¿Por qué? Porque cargar con la culpa, pues no es fácil, es muy difícil. Te lleva a la depresión, te lleva a la ansiedad, etcétera. Es que volvemos a lo mismo, buscamos la aprobación de la sociedad, entonces por eso es que siempre volteamos como a pedir el consejo, a vivir, o sea, a querer entender como la experiencia de otra persona como para tú brincarte esa equivocación y brincarte la culpa y brincarte todo ese proceso de, pues como dice Vlad, o sea, no poder dormir, estar pensando que hice mal, por qué lo hice, las consecuencias, etcétera. Sí, otro caso que, hablando de la familia, en mi casa somos puros hombres. Entonces... ¡Ay, qué machos! siempre nos peleamos, ¿no? Entonces una vez estamos discutiendo yo y mi hermano, nos empezamos a agredir y a aventar cosas, ¿no? Quebramos un vidrio. Y fue así de... Y no lo fumamos. No. Lo molimos, ¿no? Lo molimos. Y nos fuimos por un foco y ya empezó, aquí estoy ahora. Entonces, mis papás escucharon y rápido bajaron, ¿no? Y fue así de... ¿Quién fue, no? Y rápido, no, que fuiste tú, no, que fuiste tú. Entonces estuvimos, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie quería echarse la culpa, como dicen. Nadie quiere aceptar que la cagaste, perdón. O sea, que cometiste un error. ¿Por qué? Porque siempre se la quieres pasar a alguien más porque no quieres cargar con ella. No quieres asumir tus consecuencias. Que luego en la secundaria o en la... Sí, sobre todo en la secundaria me pasaba esto. Que si... O sea, todos nos salíamos en el recreo. O sea, o hay veces que no iba un profesor. Les explico. Pues nos salíamos del salón y nos poníamos a jugar fútbol en horario de clase. O nos la pinteábamos y éramos hasta mensos porque nos la pinteábamos adentro de la misma escuela, ¿no? O sea, hasta los maestros se daban cuenta que no entramos a su clase. Pero luego ya que venía el prefecto, todos corríamos. Y el que agarraran, cuidado pues no se quería echar a él la culpa, pero cuidadito donde hablaras de quiénes eran los que nos habíamos salido y quién era el que había llevado el balón. O sea, había códigos muy marcados de moralidad y de ética en ese tiempo que nos llevaban a no poner el dedo con los compañeros. Exacto. Hay otro ejemplo también referente a la culpa. El hombre neurótico, volvemos a lo mismo. Si el hombre ve como su fuente de poder la cuestión fálica, donde si yo lo tengo más grande, pues soy más chingón, también es la cuestión fálica de yo ando con un chingo de viejas. El hombre es muy dado de esto. No, pónganse a pensarlo. Realmente el 90% de las mujeres que presumen un cabrón son falsas. Sobre todo si está hablando con otro hombre. ¿Por qué? No, yo por ejemplo, y creo que me voy a confesar aquí, yo la primera vez que tuve relaciones fue a los 19 años. Había muchos cabrones que a los 16, 17, 18 decían, no, yo ya tuve relaciones. Yo en ese tiempo ya había tenido relaciones, según esto, con un chingo de mujeres y yo tuve relaciones hasta los 19 años. Pero yo ya presumía que había estado como con 50, cabrón. Pero es una idea precisamente de algo de hombres. Dentro de esta mentalidad,
el hombre cuando engaña a otra mujer, que es un tema que vamos a ver más adelante en la infidelidad, pero regularmente el hombre engaña a la mujer más por una cuestión de territorio que por una cuestión sentimental. Hay veces que es nada más por caliente y por una pendejada. Pero... Un desliz, dicen, ¿no? Sí. Un tropiezo. Digo que cuando una mujer engaña a un hombre es porque ya está planeando mandarlo a chingar a su madre, pero con un hombre... Sí. Con el hombre es diferente. El hombre al contrario no quiere que se dé cuenta la mujer y no, mi amor, ¿cómo crees? ¿Y por qué hueles a eso? Es que me caí en una tienda de perfumes de mujer. Por error. Por error. Te iba a comprar un perfume, pero me caí en el mostrador. Pero el hombre se siente extremadamente culpable. A mí me tocó vivir una infidelidad. Yo me sentí extremadamente culpable cuando pasó. Tanto que no dormía, no podía comer, caía hasta en depresión, cabrón, de lo culpable que me sentía. Pero ahí viene otra cosa. Digo, tarde o temprano, como hombres, pues somos pendejos y me acabaron descubriendo. Pero luego se vino algo más fuerte, la vergüenza. Me daba vergüenza que la demás gente supiera que yo había engañado a esta mujer. Aparte que yo estaba decepcionado en una cuestión interna de culpa por mí, aparte me avergonzaba lo que los demás pudieran decir. Aparte que me sentía muy culpable también de haberle hecho un daño a ella. Como bien decía Axin hace rato, es precisamente la culpa de haberle hecho algo a alguien. Y esto es todavía más, cabrón. O sea, yo cuando le puse el cuerno a esta mujer, lo que menos quería era hacerle daño. Lo hice por pendejo y por cliente, pero nunca pensé, o sea, nunca le hice con, sí, a huevo, me la voy a chingar para que llore la culera. No, yo nunca lo pensé así, ¿sí? Lo hice nada más porque se presentó la situación y se acabó. Pero para el neurótico es mucho esto precisamente, porque volvemos a la cuestión. El ello a mí me decía, engáñala, y el superior me decía que no. El superior me decía que no, perdón. Y al fin de cuentas la engañé. Pero eso me hace sentir muy culpable. Yo vivía un infierno. Literalmente, ¿por qué? Por escuchar precisamente a mi ego. Y escuchar precisamente a mi instinto. ¿Y por qué crees que lo vuelven a repetir? Porque somos pendejos y nos gusta la mala vida. Pues, digo, realmente el hombre es masoquista. O sea, yo le he dicho, por ejemplo, el alcohólico. El alcohólico es como si tuviera un encendedor en la mano. Y a pesar de que está en programa, sigue con el encendedor en la mano. Y como va pasando su primer pasito y su segundo pasito, va quitando poco a poquito los dedos. Va diciendo, ay, sí me estoy quemando, pero no me estoy quemando tanto. O sea, poco a poquito. A pesar, somos masoquistas. También el ser humano es destructivo. Dicen, güey, no te vayas por ir porque puedes chocar. Cama, chinga, ya no voy a chocar. Y chocas, cabrón. O sea, también nos gusta la mala vida. Si hay un ser autodestructivo en la tierra, somos los humanos. No hay ser más autodestructivo que el ser humano. Yo no he visto pingüinos de, ay, sí, pásame el chorro de moto y vamos a ver. No, jamás, cabrón. Eso es pedo de nosotros los humanos, ¿sí? Somos autodestructivos. Dicen que no hay peor enemigo del hombre que el mismo hombre. Y no hablo de un hombre de frente. Estoy hablando de tú mismo como persona, cabrón. O sea, todo el daño que te haces. Cuántas chingaderas no comemos, qué sustancias consumimos que no debemos de consumir. Vas y te metes a lugares que no te debes de meter, usas cosas que no debes de usar. Pero nos encanta la mala vida. ¿Por qué? Precisamente por eso repetimos patrones. Hasta que no caes en un fondo y entiendes que realmente eso está mal, pues lo dejas de hacer. Como yo, ya soy una persona más fiel que un perro. ¿Qué más? ¿Qué más les causa culpa? ¿Por qué más recurrimos a la culpa? Pues como ya lo mencionaste, ¿no? También es un claro ejemplo cuando, y sí me ha pasado, cuando digo ya no voy a comer tanto esto, y luego ya me lo como, y luego ya se me viene la culpa, es que porque lo comí, si tenía esta opción, pero tenía tanta hambre y lo primero que agarré fue un chocolate, ¿no? Cuando de lado también estaba una manzana. Ya sé, es horrible eso, sobre todo si te pasa en martes, porque los humanos hacemos dieta los lunes. Sí. O sea, si ya la dieta la mandaste a la chingada un martes, bueno, pues hasta el siguiente lunes. O sea, ya valió madre. Creo que es lo peor ahorita yo que estoy a dieta. Todo se me antoja. Pero sí también te hace sentir bastante culpa. Hay cosas, por ejemplo, que no podemos entender. Y es algo que ahorita comentaba Axin. Porque, por ejemplo, el adicto se mantiene precisamente en la adicción. Muchas veces el adicto empieza a consumir porque siente una vergüenza muy grande ante algo. Es, por ejemplo, un hombre que a lo mejor se siente muy culpable
siente vergüenza y culpa por haber engañado a su mujer. Y recurre al alcohol como un medicamento para olvidar esto porque la mujer lo abandonó. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando estás tomado y alcoholizado? Digo, tomado, drogado, lo que sea. Precisamente cometes más errores. O ya chocaste, o ya dijiste cosas que no debías hacer, o ya te peleaste en el bar. Entonces, lo único que estás haciendo es alimentando la vergüenza y la culpa. A mí me pasaba algo bien curioso, que me avergonzaba y me culpaba a mí y me comía esa vergüenza y culpa. Era que yo cuando andaba crudo decía, ya no voy a consumir. Y me decepcionaba a mí mismo el siguiente semana. Ya estaba tomando otra vez. La vergüenza, o sea, se estaba volviendo una bolita de nieve que cada vez se hacía más grande y 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 más grande. Pero yo no cambiaba. ¿Por qué? Porque precisamente yo no estaba tratando para empezar la vergüenza inicial. Ya tenía vergüenzas nuevas, ya tenía culpas nuevas. No estaba trabajando lo previo. Hay una lectura que les ponemos aquí, se llama Una gran carga para una pequeña hormiga. Les ponemos aquí en el área clínica a los muchachos, donde precisamente habla de cómo un hombre está en un terreno baldío donde él se está lamentando precisamente por todos los problemas que él tiene. Se está lamentando que cómo Dios lo deja sufrir por sus deudas, etcétera, por sus culpas, por sus cargas que él está cargando, ¿no? Este hombre voltea al piso y ve una hormiguita, pues que estaba sola. Y esta hormiguita llevaba un palito en su espalda que era 5 veces más grande que ella. Esta hormiguita llega a un punto donde no podía pasar de un lado para otro. Hagan de cuenta como una zanja donde la hormiguita pues no podía pasar de un lugar a otro, brincando o caminando, ¿no? Entonces lo que la hormiguita hizo, puso el palito que traía en su espalda, lo puso a manera de puente en la grieta. Se subió en este palito y cruzó al otro lado, y del otro lado agarró otra vez el palito y siguió su camino. Esta hormiguita logró hacer un puente con esa carga que traía, que es precisamente algo con lo que trabajamos mucho los adictos. Cuando a mí me preguntan ¿por qué trabajas esto de las adicciones? Es precisamente porque yo viví alcoholismo. Yo soy una persona alcohólica. Precisamente todas esas cosas que yo andaba cargando en mi pasado, en lugar de lamentarme, es que no mames, valgo madre, soy un alcohólico, y sigo metido en mi conmiseración, que lo único que hacía era llevarme más al alcoholismo. En lugar de eso empecé a usar este alcoholismo como una guía de vida para otras personas. Cuando tú le compartes a otra persona lo que tú has vivido, aprendes. Precisamente, y lo que estás haciendo es evitarle muchos años de sufrimiento a los demás. Yo duré casi 13 años en el alcoholismo y no me siento orgulloso de eso. Al contrario, quisiera que las personas no vivieran esto. Que al fin de cuentas todos debemos de tener una experiencia, pero a mí las personas que me toca ver en clínica, muchos ya vivieron cosas muy cabrones y hay veces que son cosas más cabronas que yo, pero estamos de aferrados. ¿Por qué? Porque nos conmiseramos. Es que yo soy una persona muy mala. No eres malo, cabrón, eres conmiserado nada más. Esa maldad de la que hablas la puedes usar para cosas positivas, precisamente para enseñarle a otras personas que pueden hacer cosas buenas. ¿Ustedes qué piensan acerca de esto? Bueno, como acabas de decir, en una adicción, pues realmente la estás viviendo y llegas al punto que tocas fondo, ¿no? Y dices, ¿sabes qué? Ya aprendí, ya no lo vuelvo a hacer. Y pasan los días, dices, me recupero, no sé. Llega el fin de semana y otra vez vas, te enfiestas y todo eso. Cosas que a mí me da vergüenza hasta la fecha. Que llegaba enfiestado, ¿no? Fin de semana. Mis papás marcándome, ¿dónde estás? Yo apagando el celular y todo, ¿no? Al día siguiente los veo y me dicen, ¿qué onda? ¿Qué pasó contigo, no? Y yo... hasta de tan culpable que me siento, hasta me da pena mirarlo en los ojos y decirle, ¿sabes qué? Perdón, volví a fallar, ¿no? La volviste a cagar, dilo como es, sí, como lo estás pensando. Aquí no estamos quedando bien con nadie. La volví a cagar, ¿no? Ay, como grosero, siempre y como diario, ¿no? Entonces, vuelves a quedar bien con tus papás, ¿sabes qué? Ya no lo vuelvo a hacer y no sé qué. Al siguiente fin de semana igual, ¿no? Entonces, te cuesta mucho, ¿no? Te cuesta mucho sostener tus palabras, sí, sostener cosas que
que apenas estoy como queriendo cambiar. De decir, ¿sabes qué? Si dije algo, lo sostengo. No es como de que lo digo y a la siguiente semana se me olvida y vuelvo a hacer lo que yo quiera para volver a quedarme con mis papás y todo eso. Entonces son cosas que por una ya tienes que corregir, ¿no? Si no, al final de cuentas vas a perder a las personas que realmente amas y todo. ¿Por qué? Por vergüenza. Claro, que el tema de la semana que entra que vamos a tratar es autoestima y precisamente va a ser continuación de este tema. Creo que uno de los grandes pilares para una persona poderse perdonar y salir de esta vergüenza y culpa, que hablo de un perdón interno, no hablo de perdonar a nadie más que a nosotros mismos, ni a Dios, ni a nadie más, a nosotros mismos. Algo bien importante es la aceptación. Aceptar nuestros errores. Bueno, ya la cagué, bueno, ni pedo. Ya tengo la caca hasta el copete, entonces ya lo que voy a hacer es tratarme de salir de la caca, no seguirme metiendo ahí, ¿no? Pero precisamente es una aceptación de nosotros mismos. Y vuelvo, todo implica un conocimiento, un autoconcepto de nosotros mismos, un amor por nosotros mismos, que es algo que hablamos en ego, en soledad y todo. Y siempre todos los caminos te llevan a la misma cuestión, tener un autoestima. Dejen que sea bueno o malo, tener autoestima, porque hay gente que ni siquiera tiene autoestima. No se conoce. Para cerrar el programa de hoy acerca de vergüenza y culpa, un comentario con el que quieran cerrar, compañeros. Ok, pues en conclusión sería el hecho de sentir culpa y de pensar ya no voy a hacer las cosas, pues somos seres humanos, ¿no? A fin de cuentas en el camino se nos presentan muchas cosas y vamos a seguir cometiendo errores porque a fin de cuentas somos seres humanos, pero algo bien importante es también la madurez que te ayuda a olvidar lo que ya hicimos, todo lo malo que ya hicimos, aprender a dejarlo atrás y continuar con nuestra vida, seguir de cero, porque hay quienes se culpan tanto de lo que hacen. Me han tocado experiencias que he escuchado y me dicen, es que es tanta mi culpa que, por ejemplo, yo saliendo de aquí, bueno, en el caso de la clínica, me dicen, yo saliendo voy a hablar con mi esposa y le voy a decir que pues que ella tome las decisiones que ella quiera, que haga lo que quiera, y prácticamente se están haciendo menos por el hecho de haber realizado o cometido cosas feas, pues, por las que se sienten culpables, y quieren ya que los demás hagan de ellos, pues, lo que quieren, ¿no? Entonces, no se trata de eso, sino de, ok, ya cometí algo, me sentí culpable, pero pues son aprendizajes, ¿no? Aprender de ello y a seguir haciendo las cosas bien. Nada más de eso mismo que comentas, yo creo que más que olvidar es trascender. Entendamos una cosa, no podemos olvidar. Las únicas personas que pueden olvidar son estas personas que tienen alguna enfermedad como demencias o, no sé, problemas en el cerebro que vas perdiendo, pues, material cognitivo. Pero lo importante no es querer olvidar, es poder trascender, porque de todo lo que nos pase vamos a aprender, de todo, ¿sí? Si las personas tuviéramos un disco duro que cada semana se nos restaura, pues nunca aprenderíamos nada, ¿sí? Para terminar y conclusión, Atsin. Sí, pues como comentabas, yo pienso que la vergüenza y la culpa son súper necesarias en nuestra vida porque también necesitamos pasar como por estos momentos difíciles que nos van a hacer como reaccionar y tomar las decisiones en nuestra vida que probablemente nos puedan llevar como al éxito. Y bueno, así como un amigo me dice, es un chiste muy machista, porque dice que... Pero nosotros no somos machistas aquí. Bueno, es que se puede usar con las mujeres o los hombres, pero él siempre dice que las decisiones son como las mujeres. Son fáciles de tomar, pero difíciles de mantener. Entonces... Wow. Qué machista. Sí, bueno, qué sabio. También los hombres, ¿no? Cabe aclarar que las cosas que dice Atsin, ella se hace responsable de ellos. Sí. Para cerrar, Vladi. Pues simplemente, si cometiste un error, aceptarlo y, como dices, trascenderlo. Porque si no, como dice, la culpa te va a comer y vas a tener grandes cambios en tu personalidad, perdón, y en tu organismo. Entonces, trascenderlo, aprender cada día de tus errores y pues seguir adelante. Muy bien. Yo también algo para cerrar sería no enfocarnos tanto en lo que piensen los demás. Porque vamos, la vergüenza
depende mucho de la que las otras personas nos están diciendo, y la culpa también. Pónganse a pensar, si hablamos de una cuestión cultural, en donde vivimos en una sociedad bajo una monogamia, donde nada más debes andar con una mujer, si andas con otra está mal visto. Por ejemplo, esto en la India no está mal visto, pero son ideas que ellos tienen. Entonces siempre depende de una idea externa el cómo nos sentimos. También hay que hacer las cosas por nosotros, porque nosotros creemos. Por ejemplo, el que se empezó a drogar por quedar bien con las demás personas. Se empezó a tomar para quedar bien con las demás personas y para lidiar con un ego que se fundó por estar bien con las demás personas. ¿Sí? Muy bien. Pues así vamos a cerrar el programa del día de hoy. Vamos a continuar la semana que entra con autoestima, precisamente para tratar esto de vergüenza y culpa. Agradezco primeramente a mi compañera Abby, psicóloga compañera de la clínica donde trabajamos, Misión Renace. Gracias por haber estado aquí con nosotros el día de hoy. No, de que es un placer compartir y aprender más del tema. Asimismo a mi compañera Absin, doctor igual de Misión Renace. Muchísimas gracias por invitarnos. Y por último también a nuestro enfermero y compañero Vlad, igual de Misión Renace. Pues muchas gracias por la invitación y esperemos hablar pronto de un tema más. Se despide de ustedes WRM, igual director de Clínica Misión Renace, y de aquí de Solo por Hoy, pues estamos a sus órdenes. Igual si llegan a tener una duda, déjenos sus comentarios aquí en Facebook o en YouTube o en Instagram o en todas nuestras redes sociales que tenemos, y pues les deseamos un buen inicio de semana, ya sea a la hora que nos estén escuchando. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, hasta la próxima, bye bye. Thank you.